no tienen mucha sintomatología, de mayor frecuencia. Estos van a formar colecciones líquidas de líquido claro, aunque tienen un reversimiento epitelial, cual no llega a tener más complicaciones, a menos que estos sean de mayor tamaño, llegan a comprometer o comprimir otras estructuras, ya sean hepáticas o de estructuras adyacentes. En una segunda instancia, tenemos quistes hepáticos complejos, los cuales ya presentan formaciones dentro de esas formaciones líquidas. Aquí podemos tener ya tabiques, calcificaciones, engrosamiento de paredes. Estos van a mostrar ya sea por infecciones o por mayor riesgo de complejidad, de malignidad. Estos, aunque son menos frecuentes que los primeros, pueden llegar a tener mayor sintomatología y mayor complicación. Bueno, dentro de los quistes hepáticos hemos visto que bueno, en parte los más comunes, fuera los simples y los que ya hemos podido tocar en la anterior clase, están los quistes ideatívicos. Los quistes diabéticos dados por el equinococo granuloso son enfermedades zoonóticas que están en base a ovejas o perros, ya sea urbana o rural, que van a tomar al paciente humano como un quiste, como un huésped accidental. Y este huésped accidental se va a desarrollar la patología con estas formaciones quísticas que pueden llegar tanto a hígado como a pulmón. Bueno, la fisiopatología ya la hemos visto en la anterior clase. También tenemos la enfermedad policística hepática. Esta es hereditaria, muy marcada por los genes PKD1 y PKD2, asociada a una enfermedad autosómica dominante que tiene mucha relación con la enfermedad renal poliquística, donde se puede ver en las imágenes múltiples quistes, tanto en imágenes hepáticas y en imágenes renales, que pueden generarse a incluso una enfermedad poliquística masiva. Y bueno, los quistes neoplásicos, los que sobre todo se marcan son los histadenomas biliares y los histadenocarcinomas. Los histadenomas biliares, muy raros, pero con potencial muy malignos, solamente compromiso también de la vesícula biliar, y los cistoadenocarcinomas, manejados igual por la vesícula biliar y una sobreproducción, una malignización de las células ganglionares, glandulares de estas estructuras. Bueno, por la parte fisiopatológica, un pequeño resumen de lo mismo que hemos visto. Los quistes simples, estas formaciones en base a los conductos intrahepáticos biliares, que no han acabado de tener una formación adecuada y han sido seccionados, segmentados dentro de la parte hepática por algún motivo. Estas malformaciones congénitas biliares van a empezar a producir contenido biliar y van a crecer en tamaño. Los quistes hidatídicos, igual como ya hemos visto, el equinococo granuloso va a facilitar el paso de estos quistes hidatíricos dentro de la parte hepática. Estos pueden crecer y formar tanto vesículas grandes, madres, o vesículas hijas, que tenemos el riesgo de perforación, de ancho anafiláctico y todo lo que hemos visto en la anterior clase. De la misma forma, tenemos la enfermedad poliquística, la FNH, que hemos visto igual en la anterior clase, malformación genética, que van a afectar las funciones ciliares y las células epiteliales, formando estos quistes. Epidemiológicamente, ya hemos visto que los quistes simples están usualmente sobre todo en pacientes femeninos, y pueden llegar a afectar hasta el 5% de la población adulta en estudios americanos. Los quistes hidatíricos igual mucho más comunes en regiones con mal saneamiento de aguas y regiones donde hay una gran población de ovejas y de perros callejeros. Aquí estamos Sudamérica, Oriente Medio, Europa del Este, entre Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, son sitios muy marcados por la población bovina. En la enfermedad poliquística hepática también se puede ver que tiene una relación muy marcada en base a los genes de PKD, PKD1, PKD2. Igual como es la presentación clínica, los quistes simples usualmente llegan a ser sobre todo asintomáticos. Estos no van a generar una molestia a menos que pueda causar obstrucción o compresión en estructuras adyacentes, ya sean hepáticas o otros órganos. Aquí principalmente pueden generar dolor si van a distender la cápsula de Gleason, y este dolor va a ser marcado en cuadrante superior derecho. Estos son, si son grandes, si empiezan a distender esta cápsula. Los quistes hidatívicos pueden generar dolor abdominal, igual por una distensión marcada de la cápsula de Gleason, un aumento del tamaño de la glándula hepática, síndromes compresivos, si es que empezamos a afectar los sinusoides hepáticos, aquí va a ser ictericia, también se empieza a ver compresión de tanto el tracto digestivo como el tracto estomacal, aquí compresión por náuseas, vómitos, si los quistes son muy grandes, puede tener fiebre, también puede tener sinofilia, bueno, otros marcadores de diagnóstico. En la enfermedad poliquística hepática, usualmente hay una sensación de plenitud y pesadez en el abdomen por el compromiso que tiene tanta magnitud de quistes, múltiples quistes en un segmento
reducido tamaños, efectivamente. Hepatomegalia que puede estar palpable, se puede sentir pasando los dos traveses de dedo abajo del reporte costal, que es lo más común. Y síntomas por compresión, de misma forma, por el gran tamaño, si este fuera nuestro hígado, hay múltiples quistes en toda su superficie, esto va a estar afectando estructuras subyacentes, ya sea vesícula biliar, duodeno, hígado, diafragma, que son los principales en afectarse. Dentro del diagnóstico, y hemos visto que la primera línea para evaluar estos quistes van a ser la ecografía abdominal. La ecografía abdominal, un estudio que se utiliza a través de ondas de sonido, que es, no genera radiación y es de mucha facilidad para no generar un procedimiento invasivo dentro de estos pacientes. ¿Cómo se van a ver estos quistes simples, bien delimitados y anecoicos dentro de la formación hepática? Los quistes complejos ya pueden tener hiperrefringencia, ecos internos y tabiques que pueden asociarse a una sobreinfección o a trabéculas interiores del quiste. Dentro de la tomografía computarizada de abdomen, estas nos van a guiar para una formación mucho más detallada de qué estructuras hay dentro de quiste. El quiste diatírico nos puede ver paredes gruesas, tabiques, y en casos donde el quiste ya está llegando a los últimos estadios, ya Garbi 4, Garbi 5, OMS 4, OMS 5, calcificaciones, donde el quiste ya está dentro del procedimiento inactivo. Bueno, la resonancia magnética igual nos va a ser muy útil para ver las estructuras blandas dentro de estos quistes. Nos va a poder ayudar a definir tanto la estructura hepática de los quistes y las estructuras dentro de estos quistes para diferenciar todas las lesiones que hemos podido avanzar en la anterior clase. Las serologías nos van a ser muy importantes, especialmente en pacientes que tenemos relacionados con parásitos. Aquí los quistes diatídicos son marcados por una serología para equinococo granuloso. Igual nos pueden ser muy útiles los ELISAs para entomeba histolítica. Continuando, el tratamiento de los quistes simples va a ser sobre todo observación. Si no hay molestias, si no hay sintomatología, si no hay signos asociados, podemos mantenerlo con una observación periódica, con ecografías. Si ya empiezan a mostrarnos compresión de otros órganos o estas formaciones son muy grandes, ya se puede hacer algún drenaje percutáneo con instalación de sustancias con escleroterapia, eh, o ya se puede hacer tal vez una liberación, una extirpación del quiste. Igual en quistes hidatíricos el tratamiento sobre todo es quirúrgico, pero se puede tratar con albendazol para delimitar la infección, delimitar la sobreproliferación de los parásitos y disminuir el riesgo de diseminación. Con la intervención quirúrgica hay dos grandes, ya hemos hablado un poco del PER, de la absorción aspirativa, inyección y reaspiración para los quistes que son pequeños y usualmente están en estadios 3 y 4 en base a la escala de la OMS. La resección quirúrgica ya se utiliza para quistes complejos, sobreinfectados o demasiado grandes, o donde el acceso para una punción no es adecuado, ya sea en espacios posteriores del hígado o internos, o en estructuras adyacentes, aquí en quistes de mesenterio, quistes renales, donde también pueden pasar. La enfermedad poliquística hepática igual el tratamiento muy conservador se basa en base a controlar los síntomas, a que esa molestia por compresión no esté exagerada. Se controla sobre todo la dieta y el control del dolor. Si llegamos a una enfermedad poliquística masiva, y hay que hacer descompresión percutánea, se liberan los quistes que se puedan, los más superficiales, para liberar esa sensación, ese aumento de tamaño, ese aumento de volumen. Y también en casos extremos se puede hacer una resección hepática parcial. Las complicaciones que tenemos en todos estos quistes, el principal es la sobreinfección, mucho más común en las complicaciones parasitarias, solamente en quistes ideatídicos o en tomeba histolítica. Otro riesgo son las rupturas en peritoneo, sobre todo en quistes ideatídicos, nos pueden generar mucha mortalidad por la anafilaxis secundaria. Y en obstrucciones biliares nos pueden causar ictericia por una compresión extrínseca del conducto biliar, del árbol biliar, en base al tamaño de estos quistes. Hay que diferenciarlo de patologías muy similares en sintomatología, pero con mayor dificultad y morbilidad en el diagnóstico, usualmente el hepatocarcinoma y también los abscesos hepáticos, que es el siguiente tema que hemos tocado. Dentro de los abscesos hepáticos hemos visto que uno de los más comunes es el piógeno y el amediano. El piógeno va a ser sobre todo una colección de pus dentro del hígado causado por infecciones bacterianas. Hemos visto que estas bacterias pueden viajar por 4 caminos específicos. Uno de los caminos puede ser por vía
de la arteria hepática, otro por la vía de la vena portal, de la vena porta, perdón, otro por los conductos biliares y un tercero por contigüidad, por cercanía. Estos dependen mucho de qué patología está asociada. Por ejemplo, hemos visto que en la parte de la irrigación por vía hepática arterial de la arteria hepática es usualmente por una afección cardíaca, endocarditis, un catéter venoso persistente, un catéter venoso central que está más de 21 días, afecciones generalizadas, una bacteremia, entre otras. La vía portal, usualmente por afecciones intestinales, la vía contigua, ya puede ser afecciones dentro de la pared o de la parrilla costal y de la región de las vías biliares, usualmente por colangitis o piocolecisto. Bueno, también hemos visto que pueden ser polimicrobianos, monomicrobianos, y en el 20% pueden estar los pacientes que no tienen cultivos positivos. Dentro de las bacterias más comunes tenemos sobre todo a la E. coli, ¿verdad? Perfecto. Causas comunes, ya hemos visto la colangitis ascendente, la diseminación portal, todo lo que les estaba mencionando hace un momento. En definición y causas, podemos ver lo más común, igual lo que estábamos hablando, la bacteremia sistémica, traumas hepáticos, infecciones directas por estructuras adyacentes, vesícula, colon, paredes abdominales. Y bueno, en epidemiología, sobre todo está en pacientes adultos mayores con diabetes o enfermedades biliares y inmunosuprimidos. La incidencia creciente va a ser a través de los procedimientos intervencionistas y endoscópicos. Presentación clínica vamos a tener sobre todo fiebres, escalofríos, dolor en cuadrante superior derecho. Este puede ir a una omalgia secundaria de la irritación por el diafragma del nervio frénico, la ictericia, que puede estar secundaria en obstrucción de la vía biliar, náuseas, vómitos y pérdida de peso por un saciamiento continuo, una astenia y una dinamia. En los signos físicos, en el examen, vamos a poder ver un hígado agrandado, doloroso a la palpación, una hepatomegalia superior a los 2 tercios de dedo en la valoración, sensibilidad abdominal, usualmente en el hipocondrio derecho, signos de sepsis muy marcados en casos extremos, donde ya estamos con taquicardia, hipotensión y esas alteraciones de la conciencia. Dentro del diagnóstico vamos a usar la parte imagenológica y laboratorial. La laboratorial nos va a dar indicios de esta patología, sobre todo con leucocitosis desvío a la izquierda, elevación de funciones hepáticas. Aquí fosfatasa alcalina nos va a ser muy útil, la bilirrubina y las transaminasas, tanto la AST y la ALT, siendo la ALT un poquito más específica, como hemos visto en la clase de hace 2 días, de hígado. Hemocultivos, pero ya hemos visto que en algunos pacientes pueden ser negativos. Dentro de la ecografía abdominal nos va a ser de gran ayuda y es el método inicial para diagnosticar estos abscesos. Aquí vamos a poder diferenciar de qué tipo de absceso con el que estamos trabajando, ya sea un absceso piógeno o un absceso amebiano, por todas las características que hemos visto en la anterior clase. También la tomografía computarizada nos va a dar más detalles sobre estas estructuras, cómo es la extensión, la cantidad de abscesos que tenemos o de quistes que tenemos y qué características hay en su interior, si hay extravéculas, si hay signos de necrosis en su interior, que nos puede delimitar el diagnóstico. Nos puede ser también útil para planificar y desarrollar drenajes percutáneos guiados por tomografía. Y bueno, la resonancia magnética, que es de gran ayuda para pacientes que tienen alergias a los contrastes en la tomografía y nos pueden guiar igual para todas las estructuras blandas. Dentro del diagnóstico, aquí vamos a tener la posibilidad de hacer aspiración con aguja guiada por imagen, esto ya sea por ecografía o endoscopía, lo que les comentaba, para sacar un cultivo del débito que tenemos dentro del absceso y poder dar un tratamiento antibiótico más específico. Aquí podemos diferenciarlo también de otras lesiones hepáticas. Y dentro del tratamiento, hemos visto que el tratamiento principal para los abscesos es tratar la patología de base. Si es una endocarditis, tengo que tratar la endocarditis. Si es un catéter, tengo que retirar el catéter. Si es una infección intestinal, tengo que tratar la infección intestinal. Y después puedo iniciar tratamiento empírico de amplio espectro, usualmente una ceftriaxona y un metronidazol, como les comentaba, una cefalosporina y un metronidazol nos van a ser de gran ayuda. Y en casos extremos, piper y tazo más meropenem. Bueno, ajustar el antibiótico siempre según el cultivo. Una vez que tenga el cultivo, desecho mi terapia empírica y ya puedo ir a algo más dirigido, algo más marcado. El tratamiento, igual el drenaje percutáneo, va a estar en primera línea en estos abscesos mayores a 3 centímetros. Siempre el proceso tiene que ser guiado por ecografía y tomografía por la gran sensibilidad del órgano hepático. Es muy sangrante, es muy irrigado, o sea que hay que ser dirigido para no hacer un daño a estructuras que no necesitan tanta manipulación. Y un drenaje quirúrgico ya reservado por abscesos grandes, muy viscosos, muy densos o multiloculados con muchos trabéculas interiores donde no pueda penetrar. Bueno, también a patologías que no han resultado al drenaje percutáneo.
Entre las complicaciones, igual el absceso puede llegar a una ruptura y esto derramarse, hacer una fuga hacia cavidad peritoneal, generando una peritonitis. Y por los ostiums que tenemos en el diafragma, si es que la formación es muy superior, en polos superiores del hígado, puede generar una empiema llegando a la cavidad pleural. Igual la sepsis, si es que no se trata de una infección, puede llegar a la circulación sistémica y esto tiene una mortalidad muy elevada. Formaciones de fístulas con otras estructuras o la misma pared. Dentro de la prevención podemos hacer profilaxis antibiótica y evitar bacteremia en procedimientos que están muy invasivos, usualmente el RCP, drenajes percutáneos o con las geografías intraparenquimatosas hepáticas. Hay que tener una buena profilaxis antibiótica. Controlar condiciones subyacentes, como hemos hablado, limitar las enfermedades biliares, la diabetes y controlar la inmunosupresión. Eh, Sobre todo, evitar el diagnóstico diferencial con condiciones similares. Hemos visto que los abscesos piógenos se tienen que diferenciar de los mebianos para el tratamiento y sobre todo las neoplasias hepáticas. Bueno, ahora sí el tema que nos agobia hoy en día, abdomen agudo, que es el tema general, en la parte de vesícula biliar y sistema biliar extrahepático. Esto nos va a servir para poder guiarnos en la siguiente clase, las enfermedades de cálculos biliares, que es una patología de gran prevalencia, gran frecuencia en la mayoría de las salas de cirugía. Casi el 60% de los pacientes tienen una de estas afecciones y es una de las patologías más habituales en centros de segundo nivel. Vamos a empezar, entonces empecemos con la anatomía. La vesícula biliar tiene una forma de pera invertida, como pueden ver en la imagen. Usualmente tiene entre 7 a 10 centímetros de largo. Puede llegar a tener una compliance, una capacidad de hasta 50 mililitros. Sin embargo, al dilatarse y al obstruirse, esto puede llegar hasta 300 cc, 300 mililitros. Tiene partes, todas las vesículas, como pueden ver en la imagen, la parte 1 está dada del fondo, donde hay sobre todo músculo liso, el cuerpo, el que es de mayor tamaño, el infundíbulo, que es la parte 3, y el cuello que tiene sobre todo las glándulas mucosas para la secreción. Dentro de todo esto, en la parte del 4, aquí también se puede llamar bolsa de Hartmann, ¿verdad? Y bueno, continuando eso, viene el conducto cístico y luego el hepático común. El hepático común y luego viene el colédoco. Todo esto está ubicado entre la quinta y la cuarta porción B del hígado, en lo que se llama la fosa vesicular. Esta fosa anatómica que está en la superficie inferior del hígado. Esto va a estar guiado igual a través de la línea de Cantel, que empieza de esta fosa vesicular hacia la vena cava inferior, lo que va a dividir el hígado. Se puede continuar en la anatomía de la vesícula biliar, donde esta va a tener sobre todo epitelio columnar, que va a ser glandular, donde va a contener sobre todo colesterol y presentaciones de grasa, glóbulos presentados en grasa. En la parte del infundíbulo y el cuello vamos a tener sobre todo glándulas tuboalveolares que van a poder secretar moco en estos segmentos, sobre todo, como les comentaba. La vesícula biliar igual va a tener una diferenciación marcada de los otros segmentos del, del tracto gastrointestinal, donde va a carecer de una muscular mucosae y una submucosa. Esta glándula va a tener 3 tipos de músculos de las fibras circulares, que se pueden ver un poco en la imagen, estas fibras, músculos longitudinales, que también se pueden ver en la imagen, y músculos oblicuos, todo para formular esa contracción que es necesaria para la secreción de la bilis. Igual presenta una capa adventicia que va a tener contenido, va a contener tejido conectivo, nervios, vasos y ganglios para toda la irrigación que necesita esta glándula. Dentro de la irrigación vamos a tener aquí, sobre todo, en la mayoría de los casos, la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha, que aquí la pueden ver. Esta es la arteria cística, sale de aquí, y esta es la arteria hepática derecha. Aquí está la arteria hepática común. Aquí nos va a dar 2 formaciones que deben conocer muy bien, el triángulo de Calot y el triángulo de Bude, también llamado hepatocístico. Esto que tiene paredes en el triángulo de Calot va a tener el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. En el triángulo de Bude va a tener el borde inferior del hígado y las otras 2 paredes ya mencionadas, el conducto cístico y el hepático común. Dentro del drenaje venoso, aquí podemos revisar que hay pequeñas, lo voy a cambiar de color a azul para que no se puedan confundir, pequeñas formaciones venosas
en la parte posterior de la vesícula que van a drenar directamente al hígado. Y rara vez, como van a ver que hay muchas anormalidades en estas formaciones, puede haber una vena cística paralela a la arteria cística que va a drenar directamente en la vena porta. Aquí el drenaje linfático va a haber múltiples nódulos que van a drenar directamente hasta el cuello, al ganglio de Calot, también llamado, correctamente llamado en realidad, que es más o menos por ese segmento, el ganglio de Lund o Mascagni. Dentro de la inervación va a estar inervado por dos formas, sobre todo la parasimpática, la colinérgica, que va a ser ramas del nervio vago, ramas hepáticas, que esta va a controlar la contracción para poder hacer la secreción controlada de la bilis, y la parte simpática, que va a estar a través del plexo celíaco, que esta va a controlar la relajación y va a marcar el dolor en base a la edematización cuando tenemos una patología de esta glándula. Una visión más, aquí van a poder ver específicamente toda la vía biliar. Esto es en pacientes normales. En pacientes que no tienen anormalidades, donde pueden ver los segmentos del hígado, los segmentos de la vesícula biliar, tanto el fondo, el cuerpo, el cuello y el infundíbulo, el conducto cístico, el conducto hepático común, el conducto colédoco, que aquí los americanos les gusta decir conducto biliar común, pero en nuestra nomenclatura es colédoco, los hepáticos tanto derecho e izquierdo, y las arterias que lo irrigan, la arteria hepática común, la arteria hepática derecha, la arteria cística y sus ramas que van a irrigar la vesícula biliar. Aquí también el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater y la unión con el conducto pancreático, que va a ser de gran importancia para la posibilidad de coledocolitiasis, una incluso pancreatitis. Dentro del conducto biliar, vamos a ver que la parte izquierda es mucho más larga que la derecha y es más propensa a la dilatación, secundaria a las obstrucciones. El segmento del conducto va a tener válvulas, usualmente inmediatamente al infundíbulo, al cuello. Aquí en el conducto cístico tenemos válvulas que se llaman válvulas de Heister, que no controlan la presión, sin embargo dificulta por los pliegues la canalización de esto en posibles estudios invasivos. Y aquí en las uniones vamos a tener lo que el libro marca como el hepático, el conducto biliar común, con mejor conocido como colédoco, que va a tener partes. Hay diferentes nomenclaturas, pero sin embargo el Schwartz le gusta decir supraduodenal, retroduodenal y pancreática. Estos tres segmentos van a estar diferenciados por las asociaciones que tiene con los órganos de la vecindad. Solamente la parte superior, antes del duodeno, que vamos a continuarlo por aquí en formación, va a ser la parte supraduodenal. La parte que está atrás del duodeno va a ser retroduodenal. Y donde se toca con el páncreas va a ser pancreática. Y aquí tiene un conducto común, usualmente con el conducto pancreático. Esta vía usualmente tiene el colédoco tiene un tamaño de 7 a 11 centímetros y puede tener un diámetro hasta 10 milímetros, el cual puede estar aumentado en ciertos casos, usualmente en pacientes que ya han sido colecistectomizados o que han tenido afecciones previamente en la vesícula o incluso en pacientes embarazadas. Doctor, disculpe que lo corte, su puntero no se visualiza. El puntero azul aquí no se ve, ¿quieres que lo cambie de color? No se visualiza ningún puntero azul, doctor. Ya, te lo cambio ahora. Gracias por el apunte. Aquí se lo ve mejor. ¿Lo ves el rojo? Doctor, sí, eso sí se puede ver cuando usted anota, pero cuando apunta, digamos, ciertas estructuras, no solamente, no se mueve su puntera. Perfecto, lo voy a anotar entonces con más. Muchas gracias por la recomendación, doctores. Entonces, como les decía, en la parte del conducto colédoco, aquí tenemos al duodeno, aquí tenemos la región supraduodenal, aquí vamos a tener a la región retroduodenal y aquí va a ser la región pancreática. Este sería el conducto común con la vía pancreática y aquí ya tenemos al esfínter de Oddi y a la ampolla, lo que va a entrar a la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Vamos a intentar hacerlo de esta forma entonces ahora. Como les decía, hay abundantes variaciones dentro de la anatomía del conducto cístico. Aquí podemos ver 8 variaciones comunes. La primera, la de la formación A, van a poder ver una unión baja del conducto cístico, de toda esta formación, hacia el conducto biliar común, hacia el conducto colédoco. La segunda, la B, van a tener una unión entre el conducto cístico y el hepático común. Esta va a tener mucho más riesgo de generar síndromes de Mirici, que es otra patología que vamos a ver en las siguientes clases. Luego, en la forma C, igual es una unión alta del conducto cístico que ya casi llega a la confluencia de los hepáticos, que es de esta zona.
En la unión D tenemos un conducto cístico que va a drenar directamente al conducto hepático derecho, como lo pueden ver en esta zona. Otra alteración es un conducto cístico largo que va a llegar directamente a la región pancreática y va a tener una conexión casi común con ese conducto único, con ese conducto común entre la vía biliar y la vía pancreática. También tenemos una ausencia total del conducto cístico que ya va a comunicar el infundíbulo y el cuello con el conducto colédoco. Luego tenemos posibles rotaciones del conducto cístico, uniones por la cara posterior y por la cara anterior del conducto colédoco. ¿De qué nos es importante todo esto? Hay que ver la posibilidad de tener estas alteraciones una vez que entramos a procedimientos quirúrgicos. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, cualquiera de estas anomalías nos llega a tener mayor riesgo a generar una lesión de vías biliares. Bueno, como les comentaba, dentro de la unión del conducto biliar común o el conducto colédoco, que es este segmento, podemos tener una unión con el conducto pancreático, también llamado conducto de Wilson. Este conducto pancreático vamos a tener tres formaciones para ver. La gran mayoría va a tener una unión, como lo ven en la imagen, fuera de la pared duodenal y va a atravesar todo el duodeno, toda la pared duodenal, como como un solo camino, como un solo conducto. El 20%, sin embargo, lo vamos a dibujar aquí abajo, van a tener una formación que se va a unir dentro de la pared duodenal y un conducto común corto. Y el 10% va a ser a través de dos aberturas separadas que se van a unir o van a drenar separados dentro del duodeno. ¿Ok? Esto 70%, esto 20% y esto 10%. Aquí tenemos al esfínter o de Oddi, que en otra imagen se van a poder ver mejor, que es una capa gruesa de músculo liso que va a rodear todo este conducto biliar común y va a llegar hasta la ampolla de Vater. Más o menos, para que se puedan ubicar, es en esta formación. Ahorita se los dibujo. Son formaciones de músculos circulares que engloban toda esta zona para formar competencia en este segmento y aumentar las presiones, ya que este juega con presiones muy elevadas de todo el trayecto intestinal que no puede generar reflujo hacia tanto el conducto pancreático como al conducto biliar común. Dentro de otras anomalías, tenemos la formación de vesículas anómalas. Aquí se puede dividir entre primero, la más común, la ausencia congénita de la vesícula, que aquí se lo marca como esta línea punteada, que es muy rara, usualmente en 0,03% de los pacientes, muy, muy rara, y en duplicaciones. La duplicación puede ser completa o puede ser parcial. Parcial, como lo ven en el inciso A, donde tenemos dos partes de la vesícula, sin embargo, llegan a un cuello común y a un conducto cístico común. También hay formaciones a través de los conductos biliares. Estos puede haber una duplicación total de la vesícula biliar, teniendo dos vesículas biliares, pero un conducto cístico que se comunica, que se llega a común en un solo segmento. A su vez, en pacientes un poco más raros, puede haber dos conductos císticos diferentes que drenan en dos segmentos del conducto hepático o el conducto hepático común. También se puede ver que tenemos en algunas situaciones posiciones anormales de la vesícula. Aquí pueden ver una vesícula que es rudimentaria. Esta vesícula rudimentaria está implicada, es una vesícula biliar flotante y está ubicada en el mesenterio. Ya no tiene comunicación con la vía biliar. Estas rudimentarias intempáticas usualmente tienen mayor riesgo de generar colestasis. ¿Ok? Bueno, también los conductos biliares, tenemos la posibilidad de tener conductos biliares pequeños adicionales. Estos conductos que se llaman de Luschka, que van directamente desde la fase atrás del cuerpo de la vesícula biliar y drenan a la fosa hepática. Esto nos es de gran complicación al hacer una colestomía, ya sea abierta o laparoscópica. Al liberar, al desperitonizar la vesícula de cuello a fondo, ahí podemos penetrar y lacerar estos conductos adicionales, estos conductos de Luschka, y generar fugas de vías biliares. O sea que siempre hay que tener mucho cuidado de estas anormalidades. Dentro de la parte de la irrigación, tenemos anormalidades casi en el 50% de los casos. Ahorita van a poder ver en la siguiente imagen cuáles son las más comunes. El 50% de los casos. Aquí pueden ver que en el alrededor del 80 al 90% de los pacientes tenemos lo normal, una arteria cística que sale de la arteria hepática derecha, como lo ven en esta formación. Voy a cambiar de color para que lo puedan ver mejor. Vamos a hacer de negro. Sin embargo, en casi el 10% de los pacientes
tenemos una arteria hepática derecha que va a surgir de una arteria mesentérica superior, como lo pueden ver en este segmento. Y de aquí va a salir la arteria cística asociada. Podemos llegar a tener pacientes que tienen dos arterias císticas, una dada por la hepática derecha y otra dada por la hepática común, como ven en estos lugares. También tenemos pacientes que tienen dos ramas de la arteria cística, una de la arteria hepática izquierda y una de la arteria hepática derecha. Como les digo, todas estas formaciones son adecuadas para revisar esas funciones, esas visiones necesarias, la visión crítica de Strasberg que han debido escuchar alguna vez, para las cirugías colecistectomías laparoscópicas o abiertas, para no generar lesiones que pueden generar mayor sangrado o laceraciones de la vía biliar. También podemos tener arteria cística ramificada que va a ir por la parte anterior de la vía biliar. Esto es de gran peligro para la vía biliar porque no sabemos dónde está y podemos lacerarla al tener una visión limitada, como es la colecistectomía laparoscópica. También podemos tener dos arterias císticas, una posterior y una anterior, la cual está dada por la arteria hepática derecha. Como han visto, esto es sobre todo en el 10% de los casos. Dentro de la fisiología, y acabando la parte anatómica, tenemos dos formas importantes que hay que acordarnos, la formación y composición de la bilis. Bueno, ya tocamos una parte de la composición de la bilis de forma hepática. Esta se va a formar continuamente en los canalículos biliares, en las células hepáticas, en los hepatocitos, en los canalículos de Dice, y va a ser excretados por los canalículos biliares. Va a tener como componentes principales el agua, las sales biliares, el ácido, el colesterol, los fosfolípidos, usualmente la lecitina, las proteínas y las bilirrubinas, que esto a través de el triángulo de Admiral-Small, que vamos a ver en la siguiente clase, se puede generar los cálculos biliares. También va a tener mucha parte de electrolitos y vitaminas, sodio, potasio, calcio, cloro, que son los más comunes. Y va a tener un pH ligeramente alcalino en la gran mayoría de los casos. El hígado puede generar hasta 1 litro de bilis al día, y va a estar aumentado en la secreción por la estimulación parasimpática, como hemos visto, de la parte del nervio vago. También va a generar mucho de este fomento a la secreción, las células secretinas del duodeno, por la relación con los ácidos grasos, con los carbohidratos, con las proteínas que llegan a este segmento y fomentan esta estimulación, fomentan esta secreción. ¿Quién los van a disminuir? Hemos visto que la estimulación simpática a través de los plexos celíacos van a ser los que sobre todo limitan esta formación. Bueno, esta es otra parte de la formación de la bilirrubina. Ya hemos visto que tenemos tanto hematíes envejecidos como el grupo hemo. Esto a través de la hemoxigenasa va a generar biliverdina, que le va a dar el color a la formación. Esto a través de otras enzimas, usualmente la biliverdina reductasa, va a generar la bilirrubina, pero la bilirrubina no conjugada. Dentro del hígado, esta bilirrubina va a generar esa transformación, esa conjugación para volverse bilirrubina directa o conjugada a través de las hormonas. Hemos visto la GGT en la anterior clase. Esto va a pasar a través de las vías biliares, donde si hay alguna presión del esfínter de Oddi, va a haber una absorción por la vesícula y una condensación, o sea, se va a concentrar dentro de la vesícula para ser utilizado cuando tengamos estímulos por alimentos, los alimentos que hemos visto dentro del intestino, o va a pasar a la vía digestiva. Aquí la bilirrubina conjugada va a ser absorbida por la flora intestinal y va a volver en bilirrubina no conjugada, y también se va a volver urobilinógeno en el 20% y esterocolabilinas en el 80%. Unos van a ir a las heces, el 80%, y el 20% va a ir a la orina. También puede haber una circulación enterohepática donde vuelve el hígado. Estas son sobre todo por la bilirrubina no conjugada, la que generan las bacterias. Esto va a volver al hígado a formar la misma formación. Bueno, ya hemos visto que el color de la bilis va a estar dado principalmente con esa forma amarillenta o naranja por la bilirrubina y verduzca por la biliverdina, la forma oxidada de la bilirrubina. ¿Ok? Bueno, como un punto clave que Schwartz igual manda, a la que la fisiología de la vesícula biliar, el árbol biliar y el esfínter de Oddi va a estar regulado por una serie de interacciones hormonales, entradas neuronales, coordinaciones de la liberación de la bilis por el consumo de alimento, y cualquier disfunción va a estar vinculada con la actividad relacionada con el desarrollo de patologías de la vesícula biliar, como se describe en el siguiente capítulo y en este capítulo. Bueno, continuando con todo lo que hemos visto, podemos ver las funciones de la vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener dos funciones, sobre todo la absorción y la secreción. Aquí que se refiere a que en ayuno, toda la bilis producida por el hígado
se va a almacenar dentro de la vesícula biliar. Esto, ¿por qué? Porque el esfínter de Oddi va a generar mayor presión y va a haber un reflujo que va a generar que el paso de la bilis vuelva dentro de la vesícula biliar. Aquí tenemos la facilidad de que la mucosa de la vesícula biliar tiene el mayor poder de absorción dentro del cuerpo y va a concentrar la bilis hasta en 10 veces de lo normal. Ya hemos visto, hasta 30 cc. También tenemos actividad motora, que va a ser vaciamiento de la bilis controlada en pequeños volúmenes a través de la motilina del duodeno, que esto va a estar dada secundaria a la respuesta de la comida, que va a ser la que va a liberar la colecistocinina, la colecistoquinina. Ahí hablamos los alimentos colecistoquinéticos, que usualmente son alimentos grandes en lípidos, igual en hidratos de carbono. Esto puede vaciar hasta el 50 o 70% del contenido de la vesícula 30 a 40 minutos después de tener ese contacto del alimento con el intestino, con el duodeno. ¿Qué otras regulaciones vamos a tener? Esas neurohormonales. La estimulación va a estar dada sobre todo por el aparato parasimpático, como ya hemos visto, el aparato vago, la nicotina y la cafeína va a estar manejando la contracción de la vesícula. Y la colecistocinina. En la inhibición de la vesícula, en la inhibición de ese movimiento, de esa contracción, va a estar dado por el aparato simpático. Aquí va a estar sobre todo marcado la atropina y la somatostatina. Por eso muchos fármacos que generan somatostatina, como el ocreotide, análogos a la somatostatina, también nos pueden generar afecciones en esta inhibición de la contracción. Aquí mantener esta máxima, que es lo que nos manda, la función hepática de la vesícula va a ser concentrar y almacenar la bilis, enviándola luego de manera coordinada y controlada al duodeno en respuesta de la comida. Aquí tenemos al controlador, que ya les comentaba, y aquí está una mejor imagen de cómo es el músculo del esfínter de Oddi y la ampolla de Vater, que nos va a ver que va a regular ese flujo de bilis y jugo pancreático hacia el duodeno. Y sobre todo va a evitar que el contenido del intestino vuelva al árbol biliar o al árbol pancreático, al camino pancreático. Usualmente tiene esta longitud de 4 a 6 milímetros, pero puede controlar presiones muy marcadas, usualmente mayores a las de duodeno, para evitar ese reflujo, que pueden llegar a estar 13 milímetros por encima de la presión duodenal. ¿Okay? Aquí vamos a marcar que la relajación está dada por la colecistoquinina, el glucagón, que igual es muy importante por algunos fármacos que nos ayudan a esta liberación, y la secretina. Aquí pueden ver que hay algunas administraciones farmacológicas que nos ayudan con el glucagón para disminuir esta presión del esfínter y generar un mayor espacio para facilitar el paso de algunas sustancias que queremos generar ese paso a través del esfínter de Oddi, usualmente litos. Bueno, habiendo pasado toda la parte de la vesícula biliar, ahora podemos ver a los estudios de diagnóstico, los estudios que podemos guiarnos para ver alguna afección. Como en esta parte es introductoria para ver la parte de cálculos, enfermedades por cálculos. Y la principal, la más común, la más conocida prueba diagnóstica de la vesícula biliar va a ser una ecografía transabdominal. Aquí se puede pedir ya sea como ecografía hepatovideopancreática o en ecografía de rastreo abdominal. Esta es la más común de ser una investigación inicial porque no es invasiva, no es dolorosa y no somete a radiación al paciente y puede realizarse en un paciente postrado o en estado crítico. Pues tiene una sensibilidad para la parte calculosa de casi el 90% y en una parte de colecitis aguda nos va a dar muchos signos importantes para saber si estamos frente a una patología aguda o una patología crónica. Muchos de estos signos son dados por los criterios de Tokio que ya han debido repasar y lo vamos a ver igual en enfermedades calculosas. La pared engrosada, endossalmente en doble línea, líquido pericolicístico, sensibilidad local, el signo correcto de Murphy, también litos enclavados en bacinete. Y aquí pueden ver imágenes donde el cálculo se puede notar con esta sombra acústica posterior, como se puede ver en estos segmentos. Y el cálculo y aquí la sombra acústica posterior. También tenemos que medir el tamaño de las paredes y el mismo tamaño de la vesícula para poder ver si estamos frente a una patología aguda o una patología crónica. Aquí voy a cambiar el color del lápiz porque ya no se ve el libro. Perfecto. ¿Y qué formaciones tiene? Aquí también hay múltiples escalas, algunas ya en desuso, la Macintosh y CREDE, que son muy utilizadas para ver qué formaciones tiene y qué otros signos tiene la vesícula, ya sea formaciones de litos,
un hueso positivo, donde solo se puede ver partes de las paredes, pólipos o barros biliares, que igual nos van a ser de gran ayuda para hacer una diferenciación de las patologías y una programación para nuestra cirugía. Otros análisis de primera instancia nos van a marcar el hemograma completo, que es siempre de gran ayuda para todas las afecciones inflamatorias. Aquí tenemos, si estamos frente a una colecistitis, una leucocitosis, solamente con desvío a la izquierda, y si presentamos frente a una colangitis, una leucocitosis con mayor tamaño, una elevación de bilirrubinas, fosfatasa alcalina y transaminasas, ya que estamos frente a una infección de la vía biliar. Frente a una coledocolitiasis, usualmente tenemos una elevación de la bilirrubina directa o conjugada y de la fosfatasa alcalina. Lo mismo va a pasar en una estenosis o un colangiocarcinoma por la obstrucción del árbol biliar. En una colelitiasis simples, podemos tener solo un análisis normal, ya que no hay sintomatología, no hay inflamación y no hay otra afección. Dentro de la tomografía computarizada, que aquí podemos ver muchas patologías relacionadas, vamos a poder ver diagnósticos diferenciales con otras patologías, ya que podemos analizar otras estructuras, usualmente la hepática. La tomografía puede llegar a ser menor en sensibilidad que la ecografía en la parte calculosa para ver los cálculos presentes. Sin embargo, para la colecitis aguda es muy importante, nos va a ser de gran ayuda para ver las estructuras de la pared, los mismos tamaños de la vesícula y estructuras adyacentes que pueden estar comprometidas, usualmente secreción de la grasa o líquido perivesicular. Bueno, la aplicación también de la tomografía nos va a permitir visualizar el árbol biliar intra y extrahepático y todas esas estructuras adyacentes. También nos va a poder ayudar en diferenciar estructuras con sospecha de malignidad. Aquí podemos ver una vesícula normal, como se ve, regular en tamaño, sin litos en su interior, sin alteraciones en tejidos de la vecindad. Perdón, el que crea. Perdón, si pueden apagar el micrófono, por favor, ese 203. Y también podemos ver en alteraciones una vesícula en porcelana, que es por cronificación, donde ya se puede ver una pared calcificada, un agrandamiento de la vesícula y alteraciones de las estructuras vecinas. Aquí podemos ver una tomografía computarizada donde se puede ver todas las estructuras que nos pueden ayudar a ver cómo hay malignidad en algunas estructuras. Aquí pueden ver la vena porta, la que está guiada aquí, lo vamos a guiar como parte 1, el conducto biliar que ya está dilatado en región intrahepática, conductos císticos dilatados, que en este segmento se pueden evidenciar, conductos hepáticos dilatados, conducto hepático común o llamado coledo hepático común dilatado, bifurcaciones de las arterias igual que están alteradas en malas formaciones, conducto pancreático, que es todo ese segmento que está dilatado, y una vena esplénica igual que está en un segmento diferente al normal. Esto es usual en patologías neoplásicas, usualmente un colangiocarcinoma o cáncer del conducto biliar distal. También tenemos otro estudio, que es el GIDA, la exploración con ácido iminodiacético hepatobiliar. Esta es una formación no invasiva de la visión de hígado y vesícula y de los conductos biliares, que van a ser a través de los derivados del ácido iminodiacético, usualmente el tecnesio 99M. Esto se inyecta por vía intravenosa y van a ser absorbidos por las células macrófagos del hígado, solamente las células de Kofner, y se va a excretar en la bilis a partir de los 60 minutos, como lo pueden ver en esta diapositiva. Esto, por favor, recuerden muy bien. Esto nos va a ayudar a guiarnos para ver una colecistitis aguda y tiene una sensibilidad mayor que la ecografía, sin embargo es un poquito más cara. Esto nos va a ver la estructura y la misma presencia de dematizaciones, inflamaciones o obstrucción dentro de la vesícula biliar. Aquí nos veía obstrucción en la ampolla, fugas biliares, lesiones iatrogénicas, lesiones de vías biliares o infección a través de colangitis. Toda la vía biliar puede estar lesionada. Perdón. Disculpe, le interrumpa. Esa Dime. cintigrafía dice solamente para la patología de colecistitis aguda. En No, la dime. coleopolitiasis no, Nos va porque a ahí se ayudar ve. nos va a ayudar Diga. mucho en la obstrucción, pero es de gran sensibilidad para colecistitis aguda. Eso es de gran importancia, pero nos guían toda la estructura, ya sea en compromisos intraluminares, como estas son las obstrucciones, como ves aquí la obstrucción de ampolla o de la vía biliar, o como fugas por laceraciones de la vía biliar. O sea que no solo es para la colecistitis aguda, pero tiene una sensibilidad mayor que la ecografía para guiarnos en la colecistitis aguda.
Entonces, ¿cómo se vería unos litos ya en el colédoco que hayan descendido de la vesícula biliar como tal, doctor? Más, Bueno, una forma, ¿hay una imagen más clara o cómo es lo que un poco mira, estoy perdido acá? no te preocupes, para eso estamos. Bueno, se va a ver una obstrucción, un sitio donde ya no se va a poder guiar la formación, más o menos como te puedo mostrar en esta imagen. Aquí puedes ver el hígado, ¿verdad? Esa formación de comparación que hemos dicho. Aquí se ve la vesícula biliar, que tiene Perfecto. ese contraste absorbido intravenoso. Aquí ya se puede ver el conducto colédoco, y aquí hay una obstrucción. Esta obstrucción no va a permitir que el contraste siga pasando. Aquí te puedes guiar de que estás frente a una obstrucción del conducto colédoco. Y dependiendo en qué segmento está la obstrucción, vamos a poder hablar de una colecistitis aguda que está dentro de la vesícula y ya no pinta el contraste a las demás estructuras, o si está dentro del trayecto del colédoco, donde ya vamos por una coledocolitiasis. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, continuando, también podemos ver, aparte de la resonancia magnética, que como ya han visto en muchas de las demás patologías que ya hemos revisado, esto nos va a dar mucha mayor descripción de las vías de las lesiones de tejidos blandos. Nos va a dar sobre todo detalles anatómicos, cómo es la visión del parénquima hepático, cómo es la estructura de las vías biliares, y se puede hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que va a tener una sensibilidad y una especificidad muy grande para la coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque nos va a mirar la estructura. Como pueden ver en esta imagen, aquí se va a ver formaciones y puede ver hasta cambios de densidades, donde se puede ver formaciones biliares, formaciones de litos, que también nos puede guiar para llegar a ese diagnóstico de una obstrucción de la vía biliar. Tenemos un estudio muy marcado que ya creo que ya muchos lo han debido realizar o ser partícipes, que es el RCP, el CPRE en inglés, la endoscopía retrógrada colangiopancreática, que va a ser muy valioso porque no solo va a ser terapéutico, no va a ser diagnóstico, sino va a ser terapéutico. Se hace una endoscopía por vía alta hasta llegar a la segunda porción del duodeno y se canaliza la vía biliar, instilando contraste para marcar todo esto a través de una colangiografía por fluoroscopía. Aquí pueden ver una imagen muy bonita con múltiples cálculos dentro del conducto colédoco que está dado por esta canalización. Como pueden ver, aquí está el endoscopio, aquí se entra la papila y aquí se instila el contraste y aquí están las formaciones. Esto usualmente es terapéutico porque es una papilotomía en el mismo procedimiento y se puede liberar toda esa obstrucción. Ahorita vamos a poder ver los cálculos en una imagen. Bueno, aquí eso sí hay que tener cuidado con las posibles complicaciones. Como hacemos una corte, una laceración, podemos tener una hemorragia o podemos tener una infección concomitante, ya que hay muchas bacterias en el tracto intestinal que ya pueden pasar al tracto biliar, que no es, que está estéril. También puede generar una pancreatitis por obstrucción. Al generar una laceración, una inflamación concomitante, podemos obstruir el conducto de Wilson y el conducto de Santorini y evitar que haya el drenaje que va a generar la pancreatitis. Como les comentaba, aquí está la canalización en imágenes mucho más detalladas. Aquí está el endoscopio, canalizamos la vía biliar y nos vamos hacia arriba, hacia la vía biliar principal. Aquí se puede ver cómo se canaliza, cómo se hace una papilotomía. Aquí se dibuja de forma muy bonita el árbol biliar con múltiples litos, múltiples formaciones que se veían por la diferencia en el contraste. Y aquí se puede ver de forma muy anatómica toda la estructura del árbol biliar, tanto lo que hemos visto, el conducto izquierdo, el conducto derecho, formaciones anteriores, posteriores. Aquí ven hermoso, como hemos visto en la anterior clase, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, la formación anterior, la formación posterior. También se ve el conducto cístico, si lo pueden ver aquí. Se puede ver, es una vesícula tachonada, con múltiples cálculos, con múltiples litos. Es una visión muy bonita. Aquí también se puede ver el conducto pancreático, el conducto de Wilson, y hasta el conducto hepático común. Ya quisiera que las que nos reportan fueran así de descriptivas, pero bueno. Aquí lo que les comentaba, esta es una papilotomía con extracción de litos. Aquí se puede hacer por vía instrumentada o por la simple abertura de la papila, donde va a salir los litos. Como ven aquí, se ven litos de colesterol que salen a través de esto, ya van a la vía digestiva y van a ser excretados. O se puede hacer a través de una fisión instrumentada. Usualmente aquí se utiliza la canastilla de Dormier para arrastrar los litos. Esto con los mismos riesgos se puede generar. Hay un 0.02% de ruptura de estas canastillas que hay que hacer una exploración de vía biliar. Bueno, hay otros estudios, igual que se pueden realizar en estos pacientes, aquí un poco más, no tan comunes. Se puede hacer una coledoscopía endoscópica, igual a través de una endoscopía, canalizar la vía
y poner una cámara para ver la estructura y posibles malignidades, posibles alteraciones en la mucosa de la vía biliar y neoformaciones exofíticas o endofíticas, solamente lesiones, que aquí se puede ver un poco de lesiones dentro de la mucosa. Uy, perdón, estaba muy abajo aquí. Personalmente yo no me animaría a decir que esto es un CA, pero la alteración de la mucosa es muy indicativa de que estamos frente a una alteración. Ahí está. Puede llegar a ser muy segura y muy efectiva porque solo es una cámara que está haciendo lo mismo que haría una RCP. Hay un micrófono que está prendido, si pueden apagarlo, por favor. Hay un sonido que está, creo que ya lo apagaron. Muchas gracias. Igual se puede hacer una ecografía endoscópica. Este se mete a través de un endoscopio y se hace a través de un ecógrafo, un transductor radial con línea de punta. Se hace una endoscopía, igual se llega hasta el segundo segmento del duodeno y se puede evidenciar todos los cálculos que puede haber en este segmento. Muy útil para identificar coledocolitiasis. Raro en los estudios, lamentablemente aquí en nuestro país por lo menos no es muy común hacer una ecografía endoscópica, excepto por algunas alteraciones neoplásicas, porque hay otros estudios de mayor facilidad y de menor costo, una ecografía abdominal simplemente. Es menos sensible que el RCP y es menos invasiva, pero va a generar, y ya que no va a requerir esta canalización del esfínter de Oddi, solo va a ser a través del intestino. Igual tenemos una colangiografía transhepática, que en la siguiente imagen le voy a poder explicar mucho mejor, mucho más didácticamente, que va a ser a través de una punción de los conductos biliares intrahepáticos, se va a instilar el contraste y nos va a permitir marcar toda la vía biliar. Esto nos van a ser útiles ¿para qué? Para las estenosis de conductos biliares, ya sea por obstrucciones o tumores, y vamos a tener el riesgo sobre todo de posibles hemorragias. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, de posibles hemorragias, posibles infecciones, para poder tener una diseminación y fugas biliares por la presión que aumentamos. Como ven, aquí se hace con la geografía percutánea transhepática, se hace una punción con un calibre pequeño, una aguja de calibre pequeño, en estas vías interhepáticas, usualmente a la derecha, se canaliza el conducto biliar, se instila el contraste, se instila el catéter y el contraste, y se puede hacer tanto una visualización de las estructuras o un drenaje de lo que estamos, del quiste coledociano, del absceso que tenemos de vía biliar, de la colangitis, para poder ayudarnos. También se puede dejar estas endopróstesis llamadas stent para generar una mayor dilatación y que haya un paso a través de la ampolla de Barton. Bueno, bueno, ya estoy perdiendo la voz. Este tema es reducido en tamaño, sin embargo, de mucha importancia por la parte anatómica y todo lo que vamos a llegar a ver. El siguiente tema es un poquito más amplio. Ya vamos a ver las estructuras, la patología y la fisiopatología de toda la frecuencia que hay de todas las patologías por cálculos biliares, ya sea en la vesícula, que compriman el cístico, en la vía biliar principal, incluso en la vía pancreática, que eso ya vamos a ver cuando tenemos páncreas, y las conexiones que puede haber esto, usualmente el síndrome de Menici. O sea que, por favor, recuerde muy bien que puede haber múltiples anomalías y que la anatomía es muy importante seguirla en estos espacios. Ahora podemos llegar a una pequeña parte de preguntas para ver cómo han recordado esta pequeña repaso anatómico de todo lo que ya han debido ver en años previos. Vamos a la parte de las preguntas. ¿Cuál de las siguientes estructuras forma el límite anterior del triángulo de Bude? Pueden ir. Eso, ya están respondiendo. Muy bien, Evelyn, la única que me respondió. Ahí están José León, Natalia, Carlos, muy bien. Es el borde inferior. Ya hemos visto que hay dos triángulos importantes, ¿no? Para definir la estructura, el triángulo de Bude y el triángulo de Calot. El triángulo de Bude manejar la estructura, el borde inferior del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico. Y la única diferencia con el triángulo de Calot va a ser que va a manejar la arteria cística, ¿no ven? Perfecto. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué región de la vesícula biliar contiene la mayor proporción de músculo liso? Eso, Iván, muy buena respuesta. Rolando igual está con la adecuada. María, no, lamento que no es esa. Natalia, sí. Va a ser el fondo para generar esa tracción, esa compresión. Igual lo mencionamos al hacer la parte anatómica, el fondo de la vesícula biliar. Una para el recuerdo. ¿Cuál es la arteria que más comúnmente origina la arteria cística? Aquí vamos a ver comúnmente porque hay muchas anomalías, como hemos visto.
Eso, la parte de la arteria hepática derecha, ¿verdad? Eh, Blanca, no hay F. No hay la respuesta F. Muy bien, Elsie, muy bien, María. La arteria hepática derecha, que en la gran mayoría de los pacientes va a generar esta arteria cística. ¿Qué características histológicas distinguen a la vesícula biliar del resto del tracto gastrointestinal? Esto igual se lo ha mencionado. Muy bien, Gustavo, José Luis, Carlos, Natalia, Rolando. Es esa ausencia de la capa muscular de la mucosa, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, continuando con las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el conducto cístico es verdadera? A, su longitud y trayecto son constantes anatómicos. B, se une el conducto hepático izquierdo para formar el colédoco. C, su parte adyacente al cuello contiene válvulas espirales de Heister. D, se dirige directamente al duodeno sin unirse a otro conducto. E, es completamente recto en todos los pacientes. Aquí tengo bien, José Luis, no es de Edwin, muy bien. Rolando, C, José, muy bien, C. No se comunica directamente al duodeno, a los que pudieron responder D, porque tiene una conexión con el conducto pancreático, con el conducto de Wilson, que hemos visto que hay 3 tipos de formaciones. Y bueno, las demás, la A, tiene un trayecto anatómico variable, tiene anomalías que hemos podido repasar. Se une al conducto hepático izquierdo, no es cierto, se une al conducto hepático al conducto hepático común para formar el colédoco. La D ya hemos revisado por qué no. Y E no es completamente recto en todos los pacientes, puede tener alteraciones, como hemos visto, las anomalías son muy comunes, o no llegan a ser muy comunes. Entonces C es la respuesta correcta. Muy bien a los que han respondido C. ¿Qué porción del conducto biliar común del colédoco está en contacto directo con la cabeza del páncreas? D, no hay porción prepancreática, hay porción supraduodenal, retroduodenal y pancreática en base a Schwartz. Muy bien la parte de D. Muy bien D, la porción pancreática. ¿Cuál de las siguientes anomalías de la vesícula biliar es más frecuentemente asociada a la colelitiasis? Esto hemos visto a través de las vesículas que hay, la diferenciación de las vesículas. Y había una sobre todo que está dada. Muy bien, la vesícula biliar intrahepática, por la misma posición, por la falta de ese compliance, se va a generar una alteración, una mayor absorción que va a generar alteraciones en el triángulo de Adman-Small, que vamos a ver en la siguiente clase, es la vesícula intrahepática. ¿Qué hallazgo anatómico representa una complicación potencial con mayor frecuencia si no se identifica durante una colecistectomía? Tengo Gustavo, Natalia, Mercedes, están con respuestas correctas, Noelia, José, Viviana, igual lo hemos mencionado durante la clase, Arisa, José Luis, Edwin. Muy bien. Los conductos aberrantes o anómalos de Luschka. Estos conductos que pueden variar de la parte posterior del cuerpo y van a drenar directamente al hígado. Y en la colecistectomía puede generar ese daño, esa afección. Bueno, continuando, ¿cuál es el principal estímulo para liberación de colecistoquinina desde las células enteroendócrinas del duodeno? Aquí tengo bien el ingreso de ácido clorhídrico al duodeno. Muy bien. Genera grasas, aminoácidos al duodeno. Perfecto, muy bien la respuesta. Esto teníamos una imagen, a ver si pueden repetirla. ¿Qué porcentaje aproximado de ácidos biliares conjugados es reabsorbido en el ilion terminal? Muy bien, a los que contestan hasta en estas partes de frecuencia son muy adecuadas sus respuestas. Himbert, Jimmy, José León, David, Nelsi, cerca del 80%, ¿verdad? Lo mismo que estaba en la imagen. Bueno, aquí también podemos ver cuál es la función principal del transporte de iones de hidrógeno
por la mucosa de la vesícula biliar. Esto estaba en el libro, a ver si podían repasarlo. Muy bien, Rolando, Michelle, Arisa. Disminuir el pH y prevenir la precipitación de sales de calcio. Exactamente. Vamos un poquito más. ¿Qué hormona facilita la contracción del esfínter de Oddi y evita el vaciamiento biliar durante el ayuno? Esto lo hemos visto igual desde que hemos visto hígado. No es B, no es la motilina. Estás en ayuno. Bien, José, muy bien. Natalia, David, Carlos, Iván, Ismael. La somatostatina, hay que pensar esto en la parte de ayuno. Desde que hemos visto estómago, hemos visto la facilidad de esto en base al ayuno y cómo puede ayudarnos en la movilización de los músculos lisos. Esta va a ser un inhibidor potente de la contracción y vaciamiento de la vesícula biliar durante el ayuno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la bilis es correcta? Su pH es ácido en condiciones normales, contiene bilirrubina solo en forma no conjugada, tiene concentraciones de electrolitos significativamente menores en el plasma. Su color depende de la bilirrubina y la biliverdina y es producida por el páncreas y almacenada en el hígado. D, muy bien, el color verde dado por la biliverdina y el amarillo naranja es dado por la bilirrubina. Como Juan Luis Guerra alguna vez dijo, ¿verdad? ¿Qué mecanismo permite que la vesícula biliar se llene durante el estado de ayuno? La contracción tónica del esfínter de Oddi. Muy bien, exactamente. Esta contracción va a ser mayor por las presiones que la del duodeno y va a generar ese reflujo que va a generar el ingreso de la bilis a la, bueno, de la bilis a la vesícula biliar. Perfecto, la contracción tónica del esfínter de Oddi. Muy buena respuesta. ¿Qué condición puede asociarse a la presencia de la bilis blanca en la vesícula biliar? Hemos visto esta secreción de moco, dado usualmente por las glándulas mucosas en el cuello y en el cístico. No, no es deficiencia de sales biliares. Esto ya te va a generar una formación biliar, obstrucción del conducto cístico. Muy bien. Esto va a generar que haya producción del cuello y del cuello, esta producción de moco, bilis blanca, y te puede generar la patología que conocemos como hidrops vesicular. No hay cómo drenar esta bilis blanca y este hidrops vesicular va a ser generada por esta obstrucción del conducto cístico, usualmente por un cálculo. Continuemos. ¿Cuál es el efecto de una vagotomía sobre la función de la vesícula biliar? Recuerden, esta es la parte del estómago que te genera la vagotomía y que te va a alterar en el estómago. Perfecto, muy bien. Se deben acordar muy bien de la parte de estómago que hemos visto esto. Disminución en la respuesta de los colecistoquinéticos, ¿no? Porque ya no va a haber la inervación del vago en esos segmentos. Ya no vamos a tener la misma motilidad, la misma respuesta. Muy bien, muy bien. Ahora lo que iba en la respuesta, ¿cuál es el principal uso clínico de la desintegrafía hepatobiliar, la GIDA, en el contexto de enfermedad de la vesícula biliar? Vamos a sus respuestas. Confirmar una colecistitis aguda, su principal uso, que es mucho más sensible que otros estudios, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Continuemos. ¿Cuál es la modalidad de imagen inicial recomendada para evaluar a un paciente con sospecha de colecistitis? Lo primero que hacemos, ecografía transabdominal, ¿no ves? La menos invasiva, la que no te irradia, la que no te genera tanto daño. Después, para algo más específico, podemos usar otras. Pero en primera instancia, la inicial, una ecografía transabdominal. En un paciente con ictericia y sospecha de obstrucción biliar distal, ¿cuál es el estudio de imagen no invasivo más preciso? Eso ya no quiero la más común, sino lo que te va a guiar sobre todo para ver la anatomía del árbol biliar. B, muy bien. B.
B, perfecto, la resonancia magnética por colangiopancreatografía. La resonancia magnética es la que más te va a dar imágenes detalladas de todas las estructuras blandas, o sea que te va a dar sobre todo el estudio más preciso para ver la anatomía del árbol biliar. ¿Cuál es una indicación diagnóstica y terapéutica clave para realizar un RCP? Muy bien, doctores, muy bien. La coledocolitiasis sintomática, ¿no ve? La colitiasis no complicada no es sospecha de carcinoma pancreático, también no es el camino directo. El cólico biliar simple no se va a diagnosticar a través de RCP, se diagnostica la coledocolitiasis sintomática. ¿Qué hallazgo en una ecografía abdominal sugiere fuertemente colecistitis aguda? Esto vamos a tocar con más detalle el día lunes, yo creo. Perfecto. El de la vesícula biliar con pared delgada más bien es contrario, es decir, por la inflamación y el edema que genera un aumento en la pared. Pólipo inmóvil, bueno, no te muestra nada, te muestra que tienes una poliposis vesicular. Cálculo móvil sin dilatación de los conductos, tampoco, el cálculo se sigue moviendo, no está adherido o enclavado en el bacinete. Y el cálculo sin sombra acústica, pues esos cálculos no te van a generar mucho daño, solamente pueden ser barro incluso. Y el D, presencia de líquido pericolecístico y signo dimórfico corágico positivo, y hay dolor, y hay irritación por la inflamación. Y la presencia de líquido pericolecístico es que ya el edema está extravasando a estructuras adyacentes. Por eso, D es la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una limitación relevante en la ecografía transabdominal? ¿En qué pacientes no se puede realizar de la misma forma? Perfecto. Hay diferentes tipos de pacientes en los cuales la ecografía no es la más indicada por la misma formación del paciente. Obesos son unos de esos, embarazadas también son pacientes con alguna dificultad. Se puede realizar, pero no te va a dar las mismas sintomatologías. Y es calidad de imagen reducida en pacientes obesos. Vamos a las últimas preguntas. ¿Cuál es la principal ventaja de la colangiografía retrógrada endoscópica frente a otras modalidades de imagen? Perfecto, es la seno. Esta es una de las vías con más ayuda porque no solo va a ser tratamiento, no solo va a ser diagnóstico, sino va a ser tratamiento. Es terapéutica de la misma forma. Entonces va a ser realización del tratamiento simultáneo. Bueno, doctores, hemos acabado estas sesiones maratónicas, pero creo que la siguiente semana igual tenemos sesiones maratónicas. O sea que, por favor, cualquier duda de la parte anatómica de la vesícula biliar y de los estudios que podemos realizar para analizar esta vesícula, estoy aquí para resolverlos. Aún no sé muy bien qué fechas van a ser las siguientes clases. Yo presumo que va a ser la siguiente semana, pero tenemos que hacer vesícula biliar y enfermedades por cálculos biliares y la parte pancreática, igual temas muy interesantes. Por favor, este tema, aquí Mariluz me hace una pregunta muy bonita. Se puede diferenciar por una serie de signos, pero lo que más utilizamos son los esquemas que nos ha dado la Convención de Tokio. Tokio te maneja 3 grados, 3 tipos de signos, los locales, los sistémicos y los imagenológicos. Ahí dentro de los imagenológicos ya podemos hacer esta diferenciación. Hay 4 grandes. Primero el tamaño. Cualquier tamaño de longitud mayor a 8 centímetros y de ancho mayor a 4 centímetros te está diagnosticando un aumento de tamaño de la vesícula. Ya es un indicio. El cálculo que no se mueva y está enclavado en bacinate es otro indicio. Esto se hace al hacer la ecografía transabdominal y se mueve al paciente. Si no hay el mismo movimiento en el cálculo, ya estamos con un cálculo enclavado en bacinete. También el edema de la pared. Cuando la pared mide más de 4 milímetros, es otro indicio. Y el líquido perivesicular es otro indicio. Los 4 te marcan en la escala de Tokio. Y eso es muy importante para esa diferenciación. Mañana creo que no, conmigo no, por lo menos. Van a ser, creo que con la siguiente semana. Y creo que vamos a hacer la parte de enfermedad por cálculos biliares, creo que el día lunes. Igual me refiero a que tienen ya temas de otras patologías, pero bueno, eso yo creo que ya van a poder hablar con los administradores de la sesión. Conmigo vamos a hablar el día lunes, yo creo. Ay, perdón, no te pregunté si Mariluz ha sido respondida a tu pregunta.
No, es mucho gusto, José. Como les digo, para cualquier duda, cualquier lo que necesiten. Ve, mañana creo que es psiquiatría, entonces si no, no, yo por lo menos la parte de psiquiatría, muy poquito. O sea que no les voy a parecer